Hola, ¿cómo están? Bueno, estoy hablando hoy por aquí porque realmente estoy muy conmovido y triste, ¿no? Por algunas cosas que han estado ocurriendo los últimos días en mi entorno laboral y también en una experiencia que no me agrada mucho, pero que son situaciones que hay que compartir. Bueno, yo en el día a día, como ustedes ya saben, y la mayoría lo han escuchado y lo han visto, mis actividades son complejas y tienen mucho que ver con la atención al paciente y a la comunidad en general del entorno que me rodea. Y bueno, hoy me enteré de la muerte de una amiga cercana que realmente no esperaba y que es parte de lo que quiero compartir con ustedes porque siento que es una experiencia que hay que revelar para que todos aprendamos de ella. Bueno, esta mujer falleció anoche en horas de la madrugada con un dengue hemorrágico que le ocasionó una serie de complicaciones y a pesar de los esfuerzos que se hicieron no pudimos lograr que ella viviera. Y bueno, es triste porque dejó dos hijos pequeños y realmente me conmueve toda esta situación y me entristece. Creo que cuando me enteré en la madrugada no pude retomar el sueño y hoy en día pienso que es importante compartir todo esto, ¿no? Se ha visto mucho sufrimiento, ¿no? Y con el tema de la COVID-19, que se ha visto tanta muerte, tanta mortalidad, creo que hay que empezar a reflexionar de lo que significa esto. Y justamente hace unos 3-4 meses me conseguí con una psicólogo que habló sobre algunas cuestiones interesantes y una de las que me llamó la atención fue un término que es muy conocido, que es el síndrome de burnout, que es el síndrome de cansancio ocasionado por el estrés en los profesionales de la salud. Y esto es algo que hay que reflexionar hoy en día porque creo que tiene mucho que ver con el efecto que está teniendo la pandemia e incluso en países como Venezuela, donde hay grandes complicaciones por la cronicidad. Muchos profesionales de la salud se han desensibilizado, despersonalizado de lo que significa la muerte y han aplicado en su forma de actuar, no porque sea algo adrede, sino porque es una forma también de generar una barrera para reducir el sufrimiento que ocasiona la frustración en muchas ocasiones y permite que anestesies un poco ese sufrimiento y termina haciéndote crónico ante ese sufrimiento y ante la desensibilización por ese sufrimiento. Y a veces tú te consigues con personas como que son estudiantes y tienen una capacidad impresionante y una sensibilidad humana y a medida que va pasando el tiempo van perdiendo esa sensibilidad e incluso se van acostumbrando a la muerte, ¿no? Y bueno, es algo que yo creo que hay que trabajar, que no podemos permitir que los sistemas de salud se inunden de un síndrome de burnout o síndrome de rechazo hacia la sensibilidad, porque eso nos trae consecuencias que son muy difíciles de revertir. Yo recuerdo en el 2010 cuando estuve en una experiencia en el hospital universitario de los Andes, donde atendimos pacientes con leucemia linfoblástica aguda y leucemia mieloide aguda en pediatría, y yo sufría mucho porque realmente no había tenido tanto contacto con el sufrimiento como en ese momento, y había una profesora que me decía que yo tenía que acostumbrarme a no sufrir por eso, porque la muerte era lo más común que existía, pero para mí no fue un aprendizaje, porque creo que después de casi 11 años de haber escuchado ese comentario todos los días, me pongo la mano en el corazón y entiendo que el sufrimiento puede ser un arma de motivación para dar lo mejor de ti por el paciente que sea. Y creo que es algo que hay que comprender y que hay que fortalecer en el sistema de salud de cualquier país del mundo. Incluso en este momento donde los pacientes en UCI
fallecen solos y existe toda esta especie de bioseguridad que en el fondo se convierte también en armas de inmunosupresión. Es importante comprender que no podemos seguir fortaleciendo el síndrome de burnout en toda esta sociedad. Y bueno, para mí realmente estas palabras que bueno, espero que la escuchen personas que realmente la valoren, son un mensaje para reflexionar que yo sé que la muerte existe y que la muerte es dolorosa, pero el hecho de que una persona vaya a fallecer no le quita el impulso a ese profesional de estar motivado a tratar de disminuir el sufrimiento o incluso salvarle la vida. Porque crear esas anestesias hacia el sufrimiento solamente traerán una despersonalización que va a estar afectando a la sociedad. Y bueno, en todo esto, mujeres, hombres, jóvenes, profesionales de diferentes edades tienden a atender diferentes formas de actuar para desensibilizarse y crear esas barreras. E incluso muchos profesionales de la salud me dicen a mí que por qué yo sufro tanto por las personas y me voy a terminar enfermando yo. Y realmente yo creo que enfermarme no es la consecuencia hacia preocupármelo por las personas, sino la consecuencia está en ver que a las personas no la valoran, porque el sufrimiento a mí no me afecta es que no haya una justicia y principios bioéticos fuertes para reducir el sufrimiento de la mayoría de los pacientes, ¿no? E incluso aquí en Venezuela, donde estamos en una especie de foco direccionado a todo lo que tiene que ver con los problemas sociopolíticos, estamos perdiendo nuestra principal virtud, que es la humanidad. En muchos países se pierde la humanidad y terminamos viendo que los pacientes son biológicos y no biopsicosociales, y que quizás hoy en día tenemos que fortalecer aún más de lo que creemos todo el tema de los aspectos que tengan que ver con los sentimientos del paciente para poder lograr un impacto real en su calidad de vida. Y bueno, pasan cosas diarias, ¿no? Por lo menos hoy me conseguí con una paciente que está recién diagnosticada con un carcinoma en la lengua, y ella estaba muy preocupada y consternada por el hecho de ese diagnóstico, y también me comentó algunas cosas que tenían que ver cómo el proveedor le transmitió la información, que quizás el proveedor está muy preocupado por ella, pero realmente no le preocupó cuánto miedo le podía tener ella al inicio de esa quimioterapia. Y bueno, ella de verdad se expresó y tenía mucho miedo y me preguntaba, ¿no? Entonces todas esas situaciones donde tú tienes que empatizar con ese paciente, en esas situaciones donde tú tienes que engranarte con su forma de actuar para después tratar de transmitirle una información positiva para que siga su proceso, es algo que tenemos que nosotros tomar en cuenta diariamente. Y también pensar en aquellos profesionales que necesitan apoyo para tratar de encaminar la sensibilidad. Tenemos que fortalecer los espacios laborales, los horarios de los profesionales para no saturarlos, tratar de recrearlos, de integrarlos, de unirlos en equipo para que no se recarguen, porque creo que llega un momento en donde el profesional de la salud empieza a verse como un militar, como un ejército de personas que terminan perdiendo esa sensibilidad por el humano y creyendo que la muerte es algo común, y creo que eso es algo que tenemos que hacer entender. Entonces el llamado es para que trabajemos esto y que veamos que tenemos muchas cosas que dar. De verdad que estas palabras las doy con el corazón, con la visión de que hayan personas que quieran asomar nuevas opciones para resolver problemas en la sociedad, y que entendamos que el sufrimiento está ahí
y que entendamos que las personas pueden fallecer, pero eso no significa que no tengamos que abordarlas desde aspectos más allá del tema clínico y del tema médico. Entonces, gracias a los que escuchen y seguiremos trabajando en @farmacéutico pendiente de ti, el doctor Rafael Amaro, con mucha pasión, avanzando en lo que pueda y dando lo mejor que pueda.